Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy en una de nuestras habituales tertulias políticas y sin más pasamos a presentar a nuestros contertulios. Por orden de llegada a la videoconferencia está Manuel Blasco, senador del Partido Popular. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Joaquín Egeas, senador de Teruel Existe. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Y Ignacio Urquizu, que es alcalde de Alcañiz y vicesecretario provincial del PSOE. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenas tardes. Bueno, pues el tema son los presupuestos generales del Estado y lo que queríamos primero es una valoración de cada uno de los aquí presentes sobre este documento que se conoció la semana pasada y que ya ha iniciado su tramitación. Si os parece, por el mismo orden de llegada, ya veremos luego cómo acabamos, ¿vale? Manuel Blasco. Sí, bueno, yo los presupuestos los entiendo, los veo desde tres vertientes distintas. Una primera, lo que nos afecta directamente a todos los españoles, con independencia de dónde vivamos. Me refiero a las pensiones, si suben o bajan, los impuestos, si suben o bajan, el aumento de los sueldos públicos, si suben o bajan, si hay más dinero para sanidad, educación, si hay más dinero en general para infraestructuras, si hay más endeudamiento en las cuentas del país o más déficit. En segundo lugar, lo que nos afecta solo a Teruel, a la provincia, si hay fondo de inversiones o no, si hay más dotaciones para infraestructuras de carreteras o ferrocarriles y en qué periodos. Bueno, si hay más dinero para conexión a Internet cuanto antes, lo que afecta a la provincia. Y en tercer lugar, lo que el gobierno de turno, en este caso el gobierno de socialistas y comunistas, y digo comunistas porque Podemos declara comunista, están dispuestos a pactar con otros partidos para sacar adelante las cuentas. Es decir, si el gobierno de España traga con lo que Esquerra Republicana, los independentistas, bueno, los de Convergencia, el PNV o Bildu, o los partidos que le apoyan, pero sobre todo estos que he nombrado más radicales, lo que le obligan a hacer al gobierno para conseguir sacar las cuentas. Esas son las tres vertientes que yo veo. A nosotros, al Partido Popular, a falta de ver si luego se puede llegar a acuerdos o enmendar determinadas partidas, no nos gustan porque creemos que lo que hace el gobierno es lo que ningún padre de familia le haría a su familia, que es endosarle las deudas. Estos presupuestos endeudan a España hasta las trancas y yo creo que eso no es bueno. Aunque reconocemos que en este momento hay que invertir fondos públicos, pero para resolver los problemas que ha generado la pandemia. Joaquín Egea. Pues yo no voy a hacer tres vertientes como Manuel Blasco. Sí que puedo decir que estoy contento con estos presupuestos, sobre todo lo que afecta a la provincia de Teruel, que es por lo que nosotros nos presentamos en las elecciones. Y sí que si me preguntas si estoy satisfecho, pues yo creo que nos falta un poquito para estar satisfechos. De momento cumplen las expectativas de lo que fue nuestro acuerdo de investidura con el Partido Socialista y creemos que no se puede conseguir algo más y para eso viene ahora el periodo de enmiendas y yo lo que vamos a hacer, enmendar estos presupuestos para conseguir pues mejorar lo que tenemos hasta ahora. Yo creo que después a lo largo del debate podemos hablar un poquito más de cada uno de los puntos del presupuesto. Ignacio Urquizu, valoración general. Bueno, la verdad es que nosotros del Partido Socialista, como autores de los presupuestos, porque son unos presupuestos hechos por un gobierno socialista, pues como no puede ser de otra manera, pues un representante del Partido Socialista es apoyarlo y estar satisfechos por dos motivos principalmente. En primer lugar, porque en el contexto en el que se están haciendo son unos proyectos unos presupuestos que tienen dos elementos. Por un lado son expansivos, es decir, que en un momento de dificultad, de crisis económica, el gobierno y el Estado actúa como un actor más dentro de la economía a través de la inversión para ayudar a muchas de las empresas que lo van a necesitar, generando actividad y, por lo tanto, tiene una vertiente muy expansiva de inversión pública y, al mismo tiempo, tiene una vertiente muy social que contempla políticas con un auténtico sello socialista como es el ingreso mínimo vital, que va a llevar a muchísimas familias que están en contexto de necesidad económica, les va a hacer llegar un ingreso y una renta. Así que son unos presupuestos con inversión y con un cariz muy social
en un momento de mucha dificultad. Y en segundo lugar, porque son unos presupuestos, ya está la vertiente más territorial, que atienden a muchas de las demandas de la provincia de Teruel. Es decir, una de las dificultades que tiene esta provincia es que muchos proyectos pues estaban en unos trámites administrativos, pues algunos incluso caducados, como era la variante, por ejemplo, de Calanda, que se había dejado caducar la declaración de impacto ambiental, la DIA, y por lo tanto hay que volver a hacer algunos de los trámites anteriores para poder licitar esa variante, y que tenemos todavía en declaración de impacto ambiental, gracias a que también este gobierno lo publicó hace no mucho, es decir, cuando llegó después de la moción de censura, una de las primeras decisiones fue publicar la DIA, la declaración de impacto ambiental de la 68, y lo que corresponde ahora es licitar los tramos. Por lo tanto, son unos presupuestos muy inversores, que aumentan casi respecto al año pasado en un 19% más de inversión. Estamos hablando, por lo tanto, un notable esfuerzo en la provincia de Teruel desde el punto de vista de la inversión, tanto inversión directa como de las diferentes sociedades públicas que van a invertir en nuestra provincia. Así que creo que son muy positivos para la provincia de Teruel, pero sobre todo muy positivos para la sociedad española. Prescindiendo de otras cuestiones a lo mejor más teóricas, la provincia de Teruel tiene un componente de gente mayor, tiene trabajadores, tiene una gran parte de clase media. Me gustaría, si antes de hablar de cuestiones concretas de la provincia, si creéis desde vuestro punto de vista que estos presupuestos les van a ayudar a vivir mejor este y los sucesivos años por la pandemia, por la salida de la pandemia, por la previsible crisis, por las pensiones. ¿Qué opináis para un Turlense medio que puede suponer estos presupuestos? Yo creo que van a salir peor. Creo que van a salir peor porque tienen escondida una subida de impuestos tremenda para todos los españoles y también para los turolenses, de las cuales el gobierno no habla. El gobierno dice en su argumentario que son unos presupuestos muy sociales, que son unos presupuestos que suben los impuestos a los ricos, y esto no es verdad. Le suben los impuestos a la clase media española independientemente de sus ingresos. Cuando el gobierno no dice que suben las primas a los seguros de los vehículos, por ejemplo, que pagamos en el seguro del vehículo, te pone impuesto, prima, seguro, 6%. El año que viene, un 8%. El que tiene un seguro en su casa, le suben el seguro. El que tiene un coche diésel, le suben el diésel. El que tiene un plan de pensiones, y en España hay 7 millones, le van a crujir en el impuesto de la renta por la bajada del límite. Pero como estamos en Teruel y te gusta como moderador que hagamos referencia a Teruel, en Teruel hay 105.000 vehículos que pagan seguro. 105.000 en la provincia. Pues el año que viene, y es obligatorio, todo el mundo pagará más. Hay 70.000 viviendas con seguro. Las que no tienen seguro no les afecta. Pues el año que viene pagarán más. Todo el que utilice un coche diésel va a pagar aproximadamente 3 euros más cada vez que llene el depósito. El que viaje más pagará más, y el que viaje menos pues le afectará menos. Y esto es la vida real. Esto es la vida real de la gente. Al pensionista, que sí que es cierto, le van a subir un 0,9% la pensión, le van a subir más los impuestos de lo que va a tener de subida de pensión. Y entonces no son buenos. Y luego, he dicho al principio que un padre de familia no endeudaría nunca a sus hijos. Bueno, pues este gobierno no tiene escrúpulos, por ejemplo, en subir estos impuestos que he estado diciendo y a la vez subirse el sueldo. En el Senado y en el Congreso los sueldos se han congelado, un poco por vergüenza torera. Ya cobramos bien en comparación con el resto de ciudadanos. Pues el gobierno, con una cara dura increíble, dice no, nosotros el 0,9 como los funcionarios, cuando hay millones de españoles que lo están pasando mal. O tenemos el gobierno más grande de la historia de la democracia. Vamos acabando, Manolo. Crisis. Bueno, conclusión, yo creo que salimos los españoles muy perjudicados con estos presupuestos. Joaquín o Ignacio, como queráis. Voy yo por orden, si queréis. Yo creo que la gente lo que le preocupa es
aparte de cómo va a salir la crisis, las oportunidades que va a haber, tanto de trabajo como en su vida normal. Y yo creo que el otro día la ministra, en palabras, en la contestación del Grupo Mixto, pues habló de que iba a haber 5 millones para revitalizar el comercio en las zonas rurales. Habló de la transición de Andorra, que es una de las cosas que en un año aún no tenemos noticias, y esperemos que este año sea realmente el año en el que empezamos a ver dinero para la transición de Andorra y posibilidad de trabajo. Yo creo que a la gente lo que le interesa saber es si cuando acabe esta crisis, desde el gobierno, no solo el central, sino autonómico, pero en este caso estamos hablando del gobierno central, se van a poner encima de la mesa todos los necesarios para revitalizar la economía y que podamos salir con bien de la crisis. Respecto a todo lo demás que ha dicho Manolo, pues hay muchas cosas relativas. Yo creo que hasta que no se acabe el presupuesto y la ley de presupuesto esté aprobada, pues hablar ahora de ciertas cosas y de ciertos valores quizás sea un poco precipitado. Veamos cuando esté finalizado todo el periodo de tramitación parlamentaria de los presupuestos, porque se está escuchando, ha hablado del diésel y yo creo, tanto PNV esta semana como Ciudadanos se abogaban ya el éxito de haber quitado el impuesto al diésel. Creo que falta aún todo el periodo de tramitación parlamentaria donde cada grupo parlamentario, cada partido lleva su idea y lleva cómo cree que debe mejorar el presupuesto. Yo creo que es un poco aventurado ahora hacer según qué juicios de valor cuando no tenemos el presupuesto acabado encima de la mesa. Estamos hablando del proyecto de presupuestos. Si mañana me dices que no hay impuesto al diésel, que se bajan los seguros y que se suben los salarios, pues diremos, han cambiado por completo, hablaremos de otra forma. Sí, pero yo creo que a la ciudadanía también hay que hablarle de una manera un poco... Los ciudadanos son bastante inteligentes para entender que estamos ahora, Joaquín, en un proyecto de presupuestos. Ahora valoraremos, pero cuando hablamos de ciertas cosas, pues hay que esperar cómo acaba todo esto. Pues haremos el debate. Solo digo eso. Haremos el debate cuando terminen los presupuestos. Bueno, Ignacio Urquizu. Bueno, la verdad es que, como no puede ser de otra manera, pues en este punto estoy bastante en desacuerdo con Manuel Blasco. Es decir, que son unos presupuestos que tienen elementos muy positivos. Hablamos de ingreso mínimo vital, que yo creo que es un gran éxito en nuestro país, que las personas con menos recursos cuenten a partir de ahora con un ingreso, aunque sea pequeño, pues para poder hacer frente a muchas necesidades, y que eso permite reducir la desigualdad en España, es decir, que las personas con menos renta tengan pues ese ingreso mínimo. Yo creo que es un gran progreso y un avance en nuestro país, y que además, pues efectivamente, las pensiones van a subir, se van a actualizar en función a la inflación, por lo tanto van a tener esa subida como no podía ser de otra manera, y el Estado va a tener un papel muy activo en la economía a través de la inversión, donde se van a cubrir muchas de las necesidades de infraestructuras y de capital físico y humano, ¿no? Pero cuando hablaba de impuestos, yo creo que una cosa es la retórica, y está muy bien hablar de las clases medias y ponerlas, digamos, en el discurso, y luego hay que ir a los datos. Y yo creo que los datos lo que nos dicen es que las subidas de impuestos de este gobierno van en la siguiente dirección, para que la gente sepa de qué hablamos cuando el Partido Popular habla de clase media. Y es que el impuesto del patrimonio va a subir un punto para aquellos que tengan más de 10 millones de euros. Que no sé, pero creo que la clase media está muy alejada de los 10 millones de euros. El IRPF va a subir 3 puntos para aquellos que ganen más que tengan una renta del capital superior a 200.000 euros. Y va a subir 2 puntos para aquellos que tengan una renta del trabajo superior a 300.000 euros. Creo que la clase media está muy alejada de los 300.000 y de los 200.000 euros en nuestro país. Eso no es clase media, Manuel. Eso es otra cosa. Por lo tanto, claro que se suben los impuestos a los que más tienen, como no podía ser el Partido Socialista. Que es lo contrario de lo que hace el Partido Popular, que se los baja a los que más tienen. Que es lo que hace cuando gobierna el Partido Popular. Vamos como efectivamente el IRPF baja, efectivamente las rentas altas, y como efectivamente su política fiscal es muy distinta. Ellos entienden que el dinero de la gente está mejor en sus bolsillos. Lo que pasa es que es de algunos bolsillos, porque como casi siempre las venidas fiscales benefician a una minoría, aunque ellos hablan de clase media, los datos, como pueden ver, 10 millones de euros de patrimonio, 300.000 de rentas del trabajo, están muy alejados de lo que es clase media. Por lo tanto, creo que una cosa es el discurso y otra es la realidad. Y la realidad lo que nos está diciendo es que la gente necesita el papel del Estado, y lo necesita de muchas maneras, dando rentas a los que menos tienen, como son los pensionistas o la gente con menos capacidad económica. Y además teniendo ese esfuerzo inversor que hace de motor de la economía, puesto que las empresas constructoras van a dar puestos de trabajo y van a estar construyendo carreteras, ferrocarriles, es decir, que va a haber un esfuerzo inversor en un contexto de crisis económica muy, muy difícil, y eso luego se verá en otros sectores como el comercio, como la restauración, porque si hay trabajo la gente gasta, y además de hacer ese esfuerzo inversor,
pues como digo, también tiene elementos positivos, puesto que a futuro estaremos mejor preparados para recibir inversiones y tener una economía mejor preparada desde el punto de vista del capital físico y el capital humano. A ver, es que, Ignacio, muchas veces intentas, yo creo que utilizar cierta demagogia para descalificar al Partido Popular. A ver, no, el Partido Popular, y yo soy senador del Partido Popular, a mí no me preocupa que les suban el impuesto de patrimonio a los que tienen más de 10 millones de euros. Es que me parece bien que aporten, es que me parece bien. Pero es que en España, gente que tenga más de 10 millones de patrimonio hay muy poca. Que los que cobran más de 200.000 euros al año paguen un poco más de IRPF, que tú dices, a mí me parece bien, que contribuyan, me parece bien. Pero españoles que ganen más de 200.000 euros al año, hay muy pocos. Es decir, ¿qué puede haber? 50.000, 100.000, pues que lo paguen. Es decir, me parece, estoy de acuerdo. El ingreso mínimo vital, el Partido Popular lo votó a favor. Es decir, no estamos en contra del impuesto mínimo vital. Pero cuando yo digo que sube el diésel, salvo que lo quiten, Joaquín, le sube a 17 millones de españoles que tienen un coche diésel, muchos de ellos de 20, de 15, de 12, de 10 años, que gasta mucho. Cuando digo que suben las primas, y de esto no habláis, le suben, como digo, a 100.000 turolenses y a 15 millones o 20 millones de españoles, y esto el gobierno lo oculta. Y luego, el Partido Popular está en el Pacto de Toledo y estamos de acuerdo, porque de momento hay acuerdo en el Pacto de Toledo y por tanto estamos de acuerdo con que se actualicen las pensiones. Ahora, estos presupuestos, como vuelvo a decir, le meten la mano en el bolsillo a los autónomos, que hay 1,5 millones de autónomos, bueno, 3 millones de autónomos en España, que están diciendo un día sí y otro también que el gobierno no les escucha y que no les resuelve nada con los presupuestos. Estoy de acuerdo con las pymes a las cuales están medianamente olvidadas. Y Joaquín, acabando, Manolo. Joaquín, lo de Andorra, se lo dijimos el otro día a la ministra, le ofrecimos una mano tendida para todos los temas de despoblación, pero tú lo has dicho. Es decir, el gobierno tuvo mucha prisa en cerrar Andorra, porque ecológicamente teníamos que cerrar Andorra, y un año después no hay alternativa a Andorra. Y en los presupuestos no hay alternativa a Andorra. Por esto último, Andorra no la cerró el gobierno, la cerró la empresa, que Andorra, a nuestro pesar... No, hombre, que el gobierno le empujó. A que lo hiciera cuanto antes. Venga, rápido. Andorra yo creo que ya no es del Estado español. Yo creo que es una empresa privada y podríamos entrar en otro debate si toca. Y aquel día sí que eso dije yo a la ministra, porque además, como hemos comentado antes, a ti desgraciadamente tu compañera de partido no te dejó tiempo para decirlo. Pero solo era eso, ¿sabes? Y las cosas que no están bien lo decimos. Y para eso están las enmiendas, para mejorar el presupuesto. Pero yo creo que ahora estamos en el periodo que estamos, que es en el de enmendar y en mejorar los presupuestos, y en eso es lo que estamos. Y yo creo que el presupuesto habrá que evaluarlo. Está bien evaluarlo ahora sobre lo que consideremos, pero cuando acabe todo el trámite parlamentario y luego cuando nos llegue al Senado, y ahí, Manolo, podremos volver a hablar de cómo viene del Congreso y cómo se puede mejorar en el Senado, pues yo creo que es al final cuando veremos si es un presupuesto y consideréis que es bueno o malo. Yo, desde el punto de vista, ya lo he dicho, estamos contentos, pero nos falta algo más para estar satisfechos. Yo creo que vamos a intentar con las enmiendas. Ignacio, ¿quieres acabar este bloque? Yo estoy de acuerdo con Manuel en que es verdad que lo que se sube el IRPF es a muy pocos. Estamos hablando prácticamente de algo más de 32.000 personas que se van a afectar por la subida del IRPF y que son más o menos así como el 0,17% los que hacen la declaración. Por una sencilla razón, porque a los demás no les afecta la subida del IRPF y porque no se sube el impuesto a la clase media, se le sube a 32.000 personas en España, que son los que más ganan y que es el 0,17% de todos los declarantes. Por lo tanto, eso que se le sube los impuestos a la clase media no es verdad. Se le sube a 32.000 personas, que será mucho o poco lo que se recaudará, pero que es a los que se le sube, igual que se le sube el patrimonio a los que tienen más de 10 millones, porque son pocos. Y si lo ponía en manifiesto es porque ese discurso inicial, que se le subía el impuesto a la clase media, pues no es verdad. No es verdad, se le sume a 32.000 personas. Y afortunadamente en España la clase media son varios millones de personas más. Así que la política impositiva afecta a los que más tienen. Eso sí, con un gasto expansivo que va a ser gracias, entre otras razones, también al Banco Central Europeo,
que nos está respaldando en muchos aspectos de cara a la deuda y gracias a ese paquete inversor que vamos a tener desde Europa de unos 140.000 millones de euros. Es decir, que al final lo que se ha producido, resumiendo mucho, porque es verdad que estamos en un medio territorial y no vamos a hablar ahora de grandes políticas europeas, pero lo que se ha producido es un cambio de filosofía en Bruselas principalmente. Se ha abandonado la austeridad que se hizo en la anterior crisis económica, especialmente en los años 2008, 2009 hasta 2011, que estranguló las economías a partir de 2011, a una política expansiva, puesto que se entiende que es una política económica mucho mejor. Y esa política europea expansiva a través de diferentes mecanismos, con presupuestos ya comunitarios y con una deuda comunitaria y con un Banco Central Europeo respaldando esa deuda, va a permitir que España pueda hacer una política expansiva. Es decir, que en el fondo vamos a recibir muchos fondos de Europa porque ha habido un cambio en Europa. Y eso es lo que permite estos presupuestos. No las subidas de impuestos, como señalaba Manuel Blasco, sino que es Europa la que nos va a permitir hacer estas cosas. Y además nos habría gustado contar con un poco más de lealtad por parte del Partido Popular en Europa. Pero bueno, ya sabemos que cuando está en la oposición el Partido Popular, lo de la lealtad lo deja un poco de lado. De Europa hablaremos también. Me gustaría acabar hablando de los fondos europeos, de este que acaba de nombrar ahora Ignacio. Y vamos a hablar de la provincia de Teruel, evidentemente. Hacer, si podéis ser ahora territorializado, el análisis de qué pueden suponer estos presupuestos para la provincia, qué hay en los presupuestos y qué puede haber en el trámite de enmiendas. ¿Cambiamos, si os parece, el orden? Que empiece Ignacio ahora. Vale, sin problema. Como decía, la verdad que estos presupuestos para Teruel significan un crecimiento de más del 19%, es decir, que vamos a tener ahora mismo en inversión, por parte del capítulo de inversiones, casi 120 millones de euros, que es una inversión importante, que por una parte van a ser inversiones directas del Estado, hay otra parte que se hacen a través de diferentes sociedades, como ADIF, como ACUES, para Santa Olea, y luego, por supuesto, el FITE, que aparece también reconocido. Dentro de estas inversiones, pues va a haber para infraestructuras, es ahí seguramente la dificultad que tenemos para avanzar en algunas de las carreteras, porque como digo, pues muchos proyectos están sin redactar, como es el de la 68, como caducó en su momento pues las autovías de Montalbán, de Calanda, pero sí que se continúa con la variante de Alcoriza, perdón, las variantes caducaron, de Mata de los Olmos, de Utrillas, de Montalbán, de Calanda, se dejaron morir esas declaraciones de impacto ambiental, así que hay que volver hacia atrás. Y la de Alcoriza es la única que puede seguir. También hay presupuestos para estudio informativo de Alcolea Monreal del Campo, la 25, un estudio informativo. Y luego, como novedad que me gustaría también destacar es la inversión que se va a hacer en el CEFCA de 1 millón de euros. Es algo que se llevaba tiempo demandando y trabajando y haberlo conseguido también creo que es un éxito porque significa ya la implicación del Estado en el CEFCA. Quiere decir que en un proyecto de investigación de esas características que sitúa a Teruel a nivel mundial, ¿no? Así que creo que en capital físico, que es principalmente infraestructuras, capital humano en cosas como el CEFCA, son los presupuestos que responden a muchas de las necesidades que nos gustaría, incluso para el Partido Socialista, que pudieran ser más generosos, pero desafortunadamente pues hay infraestructuras que todavía no podemos empezar a licitar, puesto que esos proyectos todavía no existen. Joaquín. Bueno, me extraña escuchar trámites administrativos caducados y parece como si los hubiera caducado, si se hubieran caducado sin nada más. Y ahí hay que reconocer que durante 40 años ha habido 3 diputados turolenses en el Congreso que podían estar al tanto de cómo iban caducando los proyectos de su propia provincia, que se aprobaban todos los años en los presupuestos y se han dejado caer. O sea, la variante de Calanda está con la guía caducada desde el 2016. La de Montalbán desapareció de los presupuestos en el 2014, la de Utrillas en el 2018, la de Villalba Baja en el 2018, la de la Mata Esca aún está, Ignacio, en los presupuestos. Estaba en nuestro acuerdo de investidura, no están los presupuestos aún reconocida. Hablamos de la A25 y no es que haga falta un estudio informativo, es que la DIA está caducada, no el estudio informativo, la DIA. O la A24, la DIA, el estudio informativo está caducado. O sea, cuando hablamos de que los trámites administrativos falta mucho, es porque se ha dejado abandonar mucho tiempo las infraestructuras de esta provincia. Escuché un debate que hablaban en el anterior, que las infraestructuras a largo recorrido y se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE, uno las idea, otro las proyecta, otro las lleva a cabo, otro las inaugura. Pero el problema es que durante años no ha habido nada y ahora ha habido que desatascar muchos trámites administrativos que estaban atascados, pero que no se han atascado y estaban caducados por la acción del tiempo, sino ha sido un poco por la desidia con la que se ha tratado esta provincia.
Y por eso no hay mayores inversiones, pues porque no hay proyectos iniciados y hay que hacerlos ahora. Hace 16 años que no se construye un solo kilómetro de autovía en esta provincia. 16 años. Y ahora se van a retomar muchos proyectos y costará, y por eso este año no hay mucho dinero y, y la proyección a 3-4 años es cuando se va viendo las inversiones mayores. Que solo tenemos, desgraciadamente, la variante de Alcorisa y viene de los presupuestos de 2018 y la obra empezó este año y se acabará, si todo va bien, espero que se acabe pronto. Entonces, que cuando hablamos de que los presupuestos no son muy ambiciosos en materia de inversiones, es que no había muchas cosas donde invertir. Es que faltaba mucho por hacer. Y faltaba mucho por hacer porque se había dejado mucho a esta provincia. Yo creo que lo principal es que cuando se valoran estos presupuestos hay que valorarlos más que cuantitativamente, cualitativamente. Porque ahí es donde se ve todas las dinámicas en las que estábamos, cómo se van cambiando. Y espero que se reconozca el trabajo de todos que hemos estado ahí. Manuel Blasco. Yo creo que ahora haré una referencia rápida a las infraestructuras, pero yo creo que los ciudadanos deben de comparar la seriedad de un gobierno del PP cuando está en Madrid y la seriedad del PSOE cuando gobierna en Madrid, cuando gobierna en España. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, y esto es una advertencia, Joaquín, cuando gobierna el Partido Socialista, los presupuestos de Teruel, pero como los de Teruel, todas las provincias de España están llenos de declaración de intenciones que luego no se cumplen. No se cumplen porque no hay dinero para todos y porque no hay voluntad de cumplirlas. Cuando gobierna el Partido Popular, somos más tacaños y decimos, pues esto se puede, esto no se puede, esto se hará o esto no se hará. Se dijo que se haría la autovía Mudéjar en tiempos de Aznar y se hizo y la terminó al final Zapatero. El gobierno de Sánchez os está diciendo que sí a la A40, que sí a la A25, que sí a la A24, voy a cambiar, sí a la A40 que es Teruel-Cuenca, sí a la Monreal-Alcolea, sí a la Calatayud-Daroca, que también casi nos afecta para coger el AVE, sí a la Nacional 211, sí a las variantes y sí a la Nacional 330. O sea, Teruel-Villastar, Ademuz. El PSOE os va a decir a todo que sí, porque luego probablemente no tenga intención de hacer prácticamente nada. Y esta es lo que a nosotros nos interesa destacar. La seriedad del partido que te dice esto sí es posible, esto no es posible. ¿Alguien se cree que se va a hacer una autovía de Teruel a Madrid por Monreal, Alcolea y a la vez por Cuenca? ¿Que se va a hacer las dos? Eso los que hemos estado en el ministerio sabemos que no, porque en el ministerio los técnicos te lo dicen, no, imposible, no hay dinero, ni vive gente, y eso de vertebrar la España despoblada lo decimos nosotros aquí, pero en el ministerio no se lo creen. Luego podemos decir lo que queráis. Y luego, termino, los presupuestos, en muchas de las infraestructuras que aparecen, ponen 200.000 euros y 100.000, 100.000, 100.000 en los próximos años. Conclusión, no se pueden ni licitar los proyectos, porque con 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 no se pueden licitar los proyectos. Hay que poner 1 millón de euros o hay que poner 1,5 millones, lo que valga la licitación de los proyectos. Si te ponen 100.000, 100.000, 100.000, te están poniendo un caramelo que no sirve de nada. Joaquín, en una intervención anterior, no hoy, sino en otro día, comentaste, por ejemplo, al hilo un poco también de lo que dice Manolo, que estabais razonablemente satisfechos de cómo se había recogido en los presupuestos el pacto con el PSOE. ¿Esto que dice Manolo puede influir en algo? ¿Seguís pensando que está bien recogido? Luego, aparte, Ignacio... Vuelvo a lo de antes. O sea, 100.000, 100.000, 100.000, no. Es que cuando se hace un proyecto... O sea, primero, cuando se hace un impacto ambiental, pagas un principio cuando lo encargas y cuando acabas ese impacto, cuando se acaba ese estudio de impacto, se paga el resto. O sea, que está todo pormenorizado. No hay 100.000 cada año. Hay algunos que hay 100.000, incluso hay algunos que hay 200.000 y al año siguiente hay 500.000 o hay más. Y Manolo, y ya creo que ya lo voy diciendo muchas veces, la A25 no es para que los de Teruel vayan a Madrid, la A40. O sea, cuando hablamos de infraestructuras y nosotros dibujamos un mapa y decimos que la A40 tiene que ir desde Tarragona
hasta Madrid, pasando por Alcañiz, cuencas mineras, Teruel y Cuenca, estamos hablando de cómo vertebrar el país, no la provincia de Teruel. Y cuando hablamos de la 68 decimos que tiene que ir desde Vinaroz hacia el norte de España. O sea, que no estamos diciendo que queremos una autovía que vaya de Teruel a Cuenca. Queremos que esa autovía, cuando acabe en Teruel, siga hasta Alcañiz y siga hasta Tarragona. Y la A25 tiene que vertebrar la A40 con la A2, si es posible. Y que los valencianos, que en esto suelen ir bastante más adelantados que nosotros, están proyectando ya una autovía que va por el interior, que va desde Alicante por el interior, hacia Utiel, hacia Requena, y están deseando que hagamos nosotros la parte de esa autovía, el gobierno, para tener un corredor interior. Porque yo voy bastante a Alicante, voy por la A7 y por la AP7, y son dos infraestructuras que están llenas y necesitan un desahogo interior, y ese es el corredor interior. Y eso es lo que estamos pidiendo. Ignacio, y por supuesto, tú apruebas un presupuesto, pero luego lo que hay que estar es pendiente de que se cumplen las partidas. O sea, no te puedes sentar en el sillón conformándote de que lo harán. Hay que estar preguntando. Y yo al ministerio he ido, ¿eh? Y me he jugado un café con alguno diciendo que este gobierno no iba a tener, no voy a decir la palabra que me dijo, pero me dijo que este gobierno no iba a ser capaz de sacar ni siquiera los dos proyectos de la 68 que estaban más próximos de Alcañiz. Y se jugó un café conmigo. Ignacio. Vamos a esperar. Sí, bueno, yo creo que quería empezar un poco por la última frase de Joaquín, ¿no? Hay que reconocer el trabajo de todos, es decir, están las hemerotecas, yo creo que se puede revisar las ruedas de prensa en el tiempo que yo fui diputado, donde denunciábamos la caducidad de muchos de los declaraciones de impacto ambiental, y que eso es algo que veníamos denunciando. Otra cosa es que se nos escuchara más o menos, pero que decirlo decíamos, y la variante de Calanda ya había caducado hace años y ya se denunció en su momento, igual que veníamos denunciando pues a veces la existencia de partidas presupuestarias que nunca se ejecutaban. Estaba revisando ahora las notas que tenía de cuando era diputado, ya en los presupuestos últimos aparecían 200.000 euros para la 68. Entonces, es verdad que están esas partidas presupuestarias y lo que hay que conseguir es que se ejecuten. Yo le deseo toda la suerte del mundo a nuestros representantes en Madrid para que consigan ejecutarlas, porque tiene sus dificultades, porque la verdad es que luego, además de los políticos, están los técnicos, están los ministerios, hay un conjunto de gente que tiene que tomar decisiones y que no es nada sencillo ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos con lo que se ha pintado en los presupuestos y lo que vamos a hacer, y aquí ya hablo como alcalde de Alcañiz, es pelear para que eso se ejecute. Y desde luego, como alcalde de Alcañiz, voy a reclamar constantemente que efectivamente se licite lo antes posible ese tramo de la 68 para redactar el proyecto y después hacerlo. He visto el plurianual, la primera partida importante de la 68, que es 2 millones de euros, estoy hablando de memoria, seguro que alguno puede corregirnos, es 2024-2025. La primera partida de 2 millones de euros. Hombre, a mí me gustaría que el proyecto se redactara antes y que las obras comenzaran antes para la 68, porque creo que como alcalde de Alcañiz puedo decir que es necesaria esa carretera y cuanto antes la podamos hacer, mucho mejor, ¿no? Pero eso creo que hay que ser justos, y ya no lo digo por mí o por Manuel, que hemos sido diputados en el Congreso antes que Joaquín, bueno, en este caso Tomás Guitarte. Creo que había otros diputados, Vicente Guillén, en fin, había mucha gente que ha estado trabajando también, hay que reconocer el trabajo de todo el mundo. Todos hemos denunciado cuando no se nos trataba bien en los presupuestos generales, y así lo hemos hecho muchas veces. Y ahora, pues deseamos suerte a los que están allí, a Herminio, a Tomás, es decir, a Alberto, a que sean capaces de sacar esto adelante para la provincia de Teruel, porque es beneficio para todos, ¿no? Por eso que ojalá todo eso que está ahí, y aún digo más, yo no quiero lo que hay, quiero más de lo que hay, quiero que se ejecuten y que se redacten los proyectos y que puedan ser una realidad. No sé cuánto puede costar redactar un proyecto de una autovía, no sé si puede costar 3 años, yo creo que no cuesta tanto, pero bueno, si nos dicen que cuesta 3 años, pues estaremos 3 años esperando. A mí me gustaría que se redactara lo antes posible y que la 68 fuera una realidad lo antes posible. El trámite de enmiendas que viene ahora, ¿querías decir algo, Manolo? Sí, pero bueno, yo lo que quería hacer poner una comparativa. Breve, Manolo. Bueno, intentaré. Cuando yo llegué un poco a la política y empecé a tener un poco de conocimiento político, yo vi que los catalanes siempre se ponían de acuerdo antes de ir a Madrid y decir queremos esto para Cataluña. Incluso los valencianos también. En Teruel, lo que no podemos pretender, porque será engañar a la gente,
es pensar que después de la autovía Mudéjar va a haber 3 corredores que vertebren la provincia. Eso es imposible. Y lo que es imposible, diga Teruel existe lo que diga. Otra cosa es que los ciudadanos quieran escuchar eso. Eso es imposible. Porque cuando yo hablaba con Aznar y luego con Rajoy de las inversiones en la provincia de Teruel, costaba muchísimo, y un día me dijo Aznar, no te preocupes que la autovía Mudéjar va a salir adelante y pronto. Le dio un toque a cascos y se fue avanzando. Ya hablaremos de esto en otro momento. Yo lo que creo es que en la provincia hay que priorizar. Y las 2 prioridades que yo veo en la provincia son la primera, y los oyentes son mayoritariamente de Teruel, pero yo creo que la A68 que vaya de Zaragoza a Alcañiz, a Vinaroz, al Mediterráneo, es una prioridad. Esa parte de la provincia tiene que estar bien conectada. Y la segunda, el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo. Ahora se está trabajando con lo que puso el PP de Rajoy en el 2018 para reparar la vía. Hay que aspirar a que haya un corredor de mercancías y pasajeros. Estas son las 2 prioridades y ahí debemos de centrar nuestro esfuerzo, a la vez que vayan avanzando otros proyectos. Y Teruel Ademuz. No mareemos más la perdiz. Una cosa es que creo que a veces los números creo que son mejores que las palabras. Estaba revisando las notas, fíjate, en los presupuestos generales del año 2018, cuando yo era diputado, se contemplaban para la 68, en ese año, 848.000 euros. Para el 2019, 6 millones de euros. Para el 2020, 20 millones de euros. Para el 2021, 30 millones de euros. Esos son los del 2018, los presupuestos. Y estamos como estamos ahora mismo. Estamos debatiendo el 2021, donde nos parece que 200.000 euros es mucho dinero. Pues llama a Sánchez, o Ábalos y pregúntale. Hay que ponerlo en la situación, ¿no? Es decir, que yo les deseo toda la suerte del mundo, pero creo que esto es más difícil de lo que a veces se nos quieren transmitir. Pero que no son 200.000 euros, que son 3 tramos. Suma los 3 tramos, que sean los 600.000. Es que no hay que hacer trampas al solitario con las sumas. Sí, tú puedes sumar lo que quieras. Ninguna, porque para el año que viene, ¿cuánto hay? Y para el siguiente, por lo menos en 2018 había 6 millones de euros y 20 millones de euros. Pero espero que no critiquen los presupuestos de tu partido, que a lo mejor puede ser posible, ¿eh? Lo que quiero decir no me extrañaría. Que lo que no podemos es engañar a la gente y hacerles pensar que la 68 va a comenzar rápidamente. Esto es más difícil de lo que parece. Y nosotros, los socialistas, nos hemos presentado a las elecciones para subir las pensiones, el ingreso mínimo vital, para hacer un montón de políticas sociales, educación, sanidad. Pero el se ha presentado para hacer carreteras. Es de lo que tiene que responder, de hacer carreteras y trenes. Eso es el objetivo. Y, por lo tanto, si no se hacen carreteras y trenes, Teruel Existe tendrá que responder porque no se han hecho. Porque se han presentado para eso. No se han presentado para otra cosa. No se han presentado para Yo creo que Ignacio, llevas el debate siempre a donde no es. Y ahí eres un experto en llevar el debate donde es y hacer bastante demagogia. ¿No? Escúchame un momento. El Partido Socialista no llevaba el ingreso mínimo vital en su proyecto. No, la lleva No. Pero el Partido Socialista no. Sí. Y cuando hables de Teruel Existe, y te lo pido, por favor, deberías hablar con bastante respeto de una agrupación que actualmente representa a casi 20.000 turolenses. Y sueles hablar con desdén bastante de Teruel Existe, con bastante, no hace falta que gesticules. Nosotros nos hemos presentado para hacer carreteras y ferrocarril. Te puedes leer nuestro programa electoral. No te lo puedes leer, porque no te lo has leído. No te lo has leído. ¿Que es importante las carreteras y el ferrocarril? Sí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas pueden permitir que haya un futuro de esta provincia para la economía de esta provincia. Porque no vendrán empresas si no hay buenas comunicaciones. Y está la hemeroteca. Y invitaría a la gente que fuera a revisar las sesiones del Congreso, sobre todo las de la Comisión de Fomento del Congreso, del año 2018. Y ver a nuestros representantes lo que decían. Lo que decían entonces en las comisiones y lo que decían después en la campaña electoral y lo que decían después de una vez ser elegidos representantes. ¿Y cómo hablaban de la 68? Algunos de esos representantes, que hoy la defienden. Porque llegaba a escuchar que solo servía para vaciar. Y en algunos momentos sirve para vaciar y en otros momentos sirve para vertebrar. Y nosotros decimos siempre lo mismo en todos los sitios. Que no pedimos solo carreteras, ni solo ferrocarril. Pero que si no se vertebra bien esta provincia y se da posibilidades de comunicarse bien a la gente, y no solo por carreteras, sino también de telecomunicaciones, pues esta provincia tristemente no tendrá futuro. Que lo que creo que a algunos les viene muy bien es que vayamos languideciendo poco a poco. Y que no se hable con desdén de los demás.
porque nosotros no lo hacemos del resto. No, ¿qué va? ¿O no me has llamado de nada en las redes? Yo lo que termino, Jesús, brevemente. Por supuesto, Joaquín, que las infraestructuras son importantísimas. Ayer tú y yo nos pusimos de acuerdo en el Senado en una moción sobre despoblación, sobre la extensión de banda ancha para conexiones informáticas que le venía muy bien a todo Aragón, que se han quedado fuera de las últimas cuestiones. Luego, podemos ponernos de acuerdo. Yo lo que te decía antes, las infraestructuras son imprescindibles. Lo que, aun siendo ambiciosos, tenemos que ser un poco realistas, priorizar lo que son las inversiones y todos juntos ir con el mismo mensaje a Madrid. Por eso yo decía que hay dos prioridades, que son carísimas, pero bueno, tenemos derecho a ellas. Que el Bajo Aragón esté bien conectado, como está Teruel hoy, con Valencia y con Zaragoza, al menos en autovía, y la segunda, el ferrocarril de pasajeros y mercancías. Esas son las dos prioridades, además de arreglar Teruel-Ademuz. Pero bueno. Para la gente que nos ve, Ignacio. Solo quiero decir una cosa, es que si mi intervención ha sido, como también parece ser que Teruel existe, tiene una mala opinión de los que antes hemos sido representantes en Madrid, que finalmente PP y PSOE, le estaba diciendo, si en 2018 con esos presupuestos eran una mala representación en Madrid, imagino que los presupuestos actuales, que son menos ambiciosos que los de 2018, en un ejemplo como la 68, no sé cómo los calificará Teruel existe, porque si entonces éramos muy malos los que estábamos, ¿cómo han de ser los de ahora que consiguen menos partidas presupuestarias? Es decir, que creo, y eso lo ponía como un ejemplo para hablar un poco más, con más respeto, de la gente que ha estado trabajando en Madrid durante mucho tiempo para conseguir sacar las cosas adelante. Que yo no sé si hablo con mucho o poco desdén. A mí, desde luego, que me decís algunos de todo en las redes sociales. Pero, al margen de lo que puedan decir de Ignacio Urquizu y de lo que se puedan decir de los otros de Teruel existe, lo que sí he escuchado muchas veces a Teruel existe es a despreciar sistemáticamente al Partido Popular y al Partido Socialista y a los tres representantes que ha tenido esta provincia en Madrid durante 40 años. Porque no hemos hecho nada, porque no hemos sacado nada adelante. Bueno, pues esos que no hacían nada tenían mejores presupuestos en 2018 que los que ahora hacen mucho. Y esto llama la atención, por lo menos para un telespectador normal. Y a partir de ahí, no sé, yo no creo que esté diciendo nada raro, únicamente es que lo que pediría es un poco de respeto para PP y PSOE cuando habláis de los que hemos estado antes en Madrid. Nada más. Es muy fácil, Ignacio. No, mira, es muy fácil. Somos el espejo donde se refleja el desdén que ha habido de los gobiernos a esta provincia. Si no os gusta el reflejo que se ve, no le echéis la culpa al espejo. Y por lo que han dicho antes, yo no insulto. Yo en todo caso en las redes lo que hago es decir cuando alguien miente, que miente. Y eso sí. Y eso no me lo callaré nunca. Cuando alguien miente, miente. Y lo diré siempre. Bueno, una cosita, iba a preguntarlo, pero veo que mucha pinta no tiene y la respuesta ya me la puedo barruntar. No sé, llama un poco la atención, visto desde fuera del mundo de la política, que yo creo que las prioridades, por ejemplo, en infraestructuras, están claras. Es decir, se verbalizan el tren, se verbalizan determinados corredores carreteros. ¿Será posible algún día que haya alguna propuesta, alguna iniciativa, alguna enmienda, algún vehículo legislativo firmado por los representantes turolenses de los tres agrupaciones y partidos que hay aquí? ¿Creéis que va a ser posible, visto lo visto, o esto es hablar de tonterías? Yo, por mi parte, no tengo ningún problema en ponernos de acuerdo. Oigo mucho eco de fondo. En ponerme de acuerdo tanto con Manuel Blasco como con los representantes en el Senado. No hay ningún representante del PSOE de la provincia de Teruel, pero no hay ningún problema en trabajar de manera conjunta. Yo creo que todo lo que sea beneficioso para Teruel, no importa de quién venga. Si es beneficioso, es beneficioso. Jesús, me gustaría contestarte que sí, pero creo que la pregunta tiene que matizarse más. Allí estamos en el Congreso y en el Senado de 50 provincias distintas. Si los diputados de Teruel y los senadores de Teruel llegan a un acuerdo para votar las cosas buenas de Teruel, pero los de las 50 provincias españolas hacen con su provincia lo mismo, tú me podrás decir, a mí las otras 49 me importan poco, pero si mis compañeros de Soria o de Castellón o de Guadalajara
hacen lo mismo, al final se convierte en un presupuesto imposible de cumplimiento. Tiene que haber un ministerio que priorice lo que son los grandes corredores nacionales. Y si todos defendemos lo mismo, que eso sí que lo debemos de hacer, el ministerio, sea del PSOE o sea del PP o sea de quien sea, las obras irán avanzando. He puesto antes el ejemplo de la A23, la autovía Mudéjar, Valencia, Teruel, Zaragoza, Huesca. La empezó el gobierno Aznar, la terminó el gobierno Zapatero. Es bueno, pero yo le digo a mi grupo en el Senado que voten, que yo puedo votar a favor de las enmiendas de Teruel Existe, pero si no la votan mis compañeros del PP, no servirá de nada. Por eso digo que la pregunta queda muy bien en el ámbito de la provincia, pero cuando llegas a Madrid y tienes un partido que gobierna en toda España, no le puedes decir, lo que hagamos con las otras 49 me da igual, tú vótame a favor conmigo las de Teruel. Entonces, es un planteamiento imposible. Eso quiere decir que los partidos grandes, por ejemplo, ahora dicen, porque lo dicen, que fuera el corredor cantábrico mediterráneo y los representantes turolenses no van a decir nada. Te voy a decir, más o menos. No, pelearemos todo lo que podamos internamente para defender los intereses de nuestra provincia. Pero ¿te imaginas un Parlamento Nacional con 50 partidos provinciales? No lo sé. Manolo, hace 5 minutos has alabado. Sería a lo mejor incluso por imagen. Quiero decir, que yo creo que incluso el corredor cantábrico mediterráneo está en los programas, yo creo que de todos los partidos. Que hubiera iniciativas en ese sentido firmadas por todos los representantes turolenses y por el resto de partidos o de miembros de ese partido, estaría bien. No sé, Ignacio, ¿qué opina de este asunto? No, vamos, la verdad es que yo no sé si tenemos que firmar muchas pocas cosas porque creo que al final lo que hay es que trabajar, más que ponerse aquí a firmar papeles. Pero creo que todos los que hemos estado en Madrid, de alguna manera, del partido que sea, hemos trabajado por desarrollar esas infraestructuras, como puede ser la de eje cantábrico mediterráneo, pero creo que eso es la seña de identidad, ¿verdad?, de PP y PSOE, y Izquierda Unida o Podemos, y es que nos presentamos a las elecciones por más razones que por la provincia de Teruel. La provincia de Teruel es una razón, pero tenemos más razones por las que nos presentamos. Porque aspiramos a una sociedad distinta, en un conjunto de país, porque queremos solucionar problemas más allá de Teruel, que también nos incumben y también tenemos sensibilidades que pueden tener otros lugares, porque en mi caso pues tengo una pasión por la igualdad, por la redistribución, por conseguir una sociedad más cohesionada, y eso va más allá de la provincia de Teruel. Por lo tanto, yo creo que nuestras motivaciones, que son a veces más allá de la provincia de Teruel, hace que estemos en partidos distintos y compartiendo con nuestros compañeros cosas que a lo mejor pues, con otros partidos no vamos a compartir y por eso pues, no estamos en las mismas posiciones. Pero en las infraestructuras firmemos un papel, 2 o 3. Creo que siempre, y yo creo que ha estado PP, PSOE, quien ha estado de diputado, siempre a las reuniones a defender las infraestructuras de Teruel. Que haya tenido más o menos éxito, que lo haya conseguido más o menos, que haya conseguido sacar adelante. Pues bueno, esto depende también de muchas circunstancias y yo le digo de verdad, le deseo toda la suerte del mundo a Teruel Existe. Ojalá consiga sacar adelante muchas cosas, se lo deseo. Es decir, que ojalá sus diputados y sus senadores sean capaces de en Madrid sacar adelante. Y de hecho, por eso les van a juzgar, porque al PSOE nos juzgarán por las pensiones, por las becas, por la educación, por la violencia de género, por muchas cosas. A Teruel Existe se le va a juzgar por las infraestructuras. Por eso se le va a juzgar. Entonces, a partir de ahí, esas son las reglas del juego en las cuales nos hemos presentado cada una de las elecciones. Y por eso somos distintos. Es decir, por eso nosotros no estamos en partidos territoriales y no estamos defendiendo posiciones territoriales. Estamos defendiendo posiciones de modelo de sociedad, en un sentido muy amplio, que van más allá de la provincia de Teruel y por eso se nos juzga. Porque estamos en un proyecto político muy distinto. Ellos y nosotros. Ignacio, yo creo que vuelves a lo mismo. No puedo repetir una cosa 1000 veces. Lo he dicho al principio, hay que tratar a los espectadores como son ya personas adultas. O sea, hemos demostrado desde que estamos en el Congreso de que no estamos solo por infraestructuras. Lo hemos demostrado. De hecho, nos lo reconocen allá donde vamos. Hemos formado parte activamente de la Comisión de Reconstrucción de todo el país. Hemos sido de los grupos que más representantes han llevado y más ponentes han llevado a esa comisión de reconstrucción. Hemos participado en la elaboración de los documentos, hemos presentado enmiendas a los documentos y no pensábamos solo en la provincia de Teruel.
Lo que puedo seguir con el raca, me parece muy bien. Demuestras, como te he dicho al principio, que tratas con bastante desdén. No, no. Y llevas... Desde... No, perdona, acá estoy hablando yo. Llevas el debate a donde te interesa, ahora nos pones a la par, que supongo que también te parece mal, que se presente el PRC, que se presente Coalición Canaria, que se presenten todos esos partidos que tienen ámbito territorial. Supongo que te parece mal verlos porque no había ningún problema en el Congreso cuando había partidos territoriales hasta que una agrupación no he dicho bien o mal, nada, lo que hizo la agrupación de electores territorial existe. Ser una agrupación con todo lo difícil que es presentarse en unas elecciones generales que fue capaz de ganar las elecciones en su provincia. Y yo sé que hay alguno que no lo admitisteis bien. Y yo creo que hay que esperar. Y la gente nos juzgará por lo que hagamos en estos 4 años. Así es. Por lo que hagamos en estos 4 años, no por lo que digas tú que nos tiene que juzgar la gente. Que no solo somos carreteras, no, es que vuelves a lo mismo. No, es por que, ejemplo, porque los representantes de PP y PSOE no han hecho nada en 40 años. Ese era el mensaje. En Teruel nos invierte porque hemos hecho mal nuestro trabajo PP y PSOE. Ahora, porque no habéis hecho lo que teníais que hacer. No que no habéis hecho nada. No habéis hecho lo que teníais que hacer. Joaquín, Teruel System ha hecho su trabajo. Joaquín, os juzgarán también por apoyar al gobierno de Sánchez y de Iglesias. Nos juzgarán por los 4 años si hemos servido o no hemos servido. Y si no hemos servido de la misma manera que la gente nos dio la confianza y a vosotros os la quitó, si no hemos servido, la gente... a mí la gente nos sirvió. Joaquín, a mí no me la quitó. Yo fui el yo senador no digo a ti más por votado persona. en la provincia. Sí, y lo dices siempre que puedes. Y hombre, me sacaste es que 55 votos. Dices pero lo contrario. No, pero es que la gente al final vota y la gente es adulta y vota lo que ve. Así es. Vota lo que ve y a los 4 años juzgará lo que ve, no lo que diga Ignacio Urquizu que tiene que ver. No. Pues la gente verá. Y en Eso 4 años, si hemos conseguido hacer algo, nos juzgará bien. Y si no hemos conseguido hacer nada, pues puede venir otro. O sea, para eso estamos en política, porque pensamos que lo podemos hacer mejor que los que lo estaba hasta ahora. Por nada más. Yo creo que hasta aquí más o menos esta primera tertulia. Nos hemos pasado un poquito. Yo creo que han quedado claras algunas cosas. También nos hemos dejado de tratar otras, pero seguro que cuando acabe el trámite, con las cosas ya concretas, podremos hablar. También nos gustaría hablar de Europa, como hemos dicho al principio, pero ya no da tiempo. Ignacio Urquizu, muchas gracias. Joaquín Egea, también muchas gracias. Manuel Blasco, también muchas gracias. Y hasta la próxima, que seguro que hay una próxima con este tema. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.